Bueno, yo creo que siempre que nosotros queramos escuchar, yo creo que Dios quiere hablarnos. Yo hasta el punto de ahora, de esta tarde, hemos escuchado a diferentes maestros o predicadores o pastores o hombres de Dios que han traído una palabra. Yo creo que todos nosotros somos muy pequeñitos, lo único que tenemos un Dios que es muy grande, ¿verdad? Él es enorme para nosotros, Él es grande, Él es poderoso, Él es el Rey. Y nosotros somos hombres, simplemente hombres, con una experiencia de Dios, con una llenura de Dios, a veces con una revelación de Dios, pero no dejamos de ser hombres. Más abajo, ahí, sí, más para mí, así, así, bien, así mejor. Epa. Pues repito todo, ¿os habéis enterado? ¿Os habéis enterado, no? ¿Repito? No repito. ¡Aleluya! Bueno, pues estos hombres de Dios yo creo que nos han traído semilla, ¿no? En muchos casos nos han traído pan, una enseñanza que nos ha saciado, pero algunos otros han traído semilla, una semilla que puede traer mucha cosecha, ¿sí? Una semilla que puede crecer, una semilla que puede igual alimentarnos no simplemente por estos días que estamos aquí, una semilla que puede traer un gran fruto. La semilla debemos de trabajarla y el pan, normalmente, ¿qué hacemos? No lo comemos. El pan sacia y la semilla nos alimenta. Si movemos esta semilla, si lo que Dios ha plantado, tenemos una preocupación por ello, tenemos una búsqueda para poder desarrollar lo que hemos escuchado, seguramente que Dios traerá fruto. En esta tarde yo quiero compartir de dos citas, aunque vamos a hablar de muchas otras, pero quiero empezar con dos pasajes. Sabemos que la Biblia no cambia, pero si nosotros maduramos en la lectura, en la palabra, en el consejo de Dios a nosotros, la verdad es que la Biblia va teniendo otras verdades reveladas para nosotros. Aunque ella no cambia, siempre es igual. A medida que nosotros crecemos, entendemos, pues vamos viendo otras verdades en la Biblia. Alguien nos enseña, cae una semilla, cultivamos este tema y va trayendo en nosotros un nuevo entender sobre cosas. Aunque la Biblia no cambia, nosotros vamos renovándonos y vamos viendo cosas nuevas dentro de la palabra de Dios. Yo quiero empezar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Y versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí vemos dos preguntas que Jesús hace a sus padres. Aquí suben a Jerusalén a la fiesta y cuando se acaba la fiesta vienen de vuelta y Jesús no empieza el camino de vuelta, Él se queda en Jerusalén. Los padres caminan por un día con la multitud, con toda la gente que iba, y ellos pensaban que Jesús estaría entre la multitud en algún lugar. Pero después de un día de camino se da cuenta de que Jesús no va. Le buscan, no le encuentran y vuelven a Jerusalén. Y cuando le encuentran,
le dicen, nosotros te hemos buscado con angustia. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí yo veo dos preguntas y veo una definición. Aquí vemos un niño con 12 años definiéndose lo que él tenía por delante. Él está hablando de lo que él tenía por delante. Él está hablando de por el motivo del cual vino a este mundo. Él contestó, en otras palabras, él dijo, yo estoy definido. Yo tengo una misión, yo tengo una tarea que hacer. Yo quiero estar en la casa de mi Padre, en el pensamiento de mi Padre, en el camino de mi Padre, en la tarea de mi Padre. Claro, él estaba hablando a su Padre. Está hablando de su Padre celestial. Yo quiero estar ahí. Yo tengo un hijo con 12 años y me encantaría que él ya tuviera esta definición para su vida. A mí me encantaría que mi hijo tuviera una definición de que él quiere estar en la casa de su Padre. Cuando nosotros hablamos de estos temas, de que nuestros hijos todavía no están muy bien orientados, no están mal, no están bien, son niños, son jóvenes, ¿sí? Tienen ausencia de adolescencia, son niños. Pero aquí vemos a un niño con una definición. Ante esta definición, nosotros siempre tenemos el mismo pensamiento. ¿Cuál era? ¿Por qué Jesús, con 12 años, él pudo decir concretamente lo que él o donde él iba a estar? Y nosotros pensamos y siempre decimos lo mismo, claro, es que él era Dios. Siempre decimos esto nosotros, él era Dios. ¿Sí? Es como nosotros con esto queremos decir que nosotros somos inferiores, nosotros tenemos falta de entendimiento, falta de capacidad. Nosotros, ¿sí? Esto es lo que nosotros queremos decir. Y Él está en un lugar superior a nosotros, ¿sí? Pero a veces esta contestación, lo que nosotros queremos expresar es que no podría ser porque es un niño. Pero yo quiero leer un pasaje con vosotros para poner otra parte de Jesús. Otra parte de Jesús que creo que también hay, que también la tiene, que también la Biblia nos la habla y también nos la refleja a nosotros. Y para eso vamos al libro de los Hebreos, al capítulo 10 del libro de Hebreos. Y al versículo 5. Aquí dice así, por lo cual, entrando Él en el mundo. Otras versiones dice, entrando Cristo en el mundo. La Reina Valera dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice. Entonces, aquí, Cristo, entrando en el mundo, Él habla. Y el autor de los Hebreos dice que cuando Él, estando en el mundo, no entró, no iba a entrar. Dice, entrando en el mundo, Él habla. Y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Esto es una referencia que podemos ver también en el Salmo 40. El Salmo 40, ahí es un salmo de David donde él pide liberación. Y es un salmo que está dividido en etapas, este salmo. Porque el salmo de David, en el Salmo 40, los primeros 4 versículos de ese salmo, David lo que hace es que alaba a Dios porque Dios le ha liberado.
Pero en los 5 siguientes versículos, David se ofrece a Dios a su servicio, ¿sí?, por gratitud, porque él, en cierta manera, quería ser un esclavo voluntario. Eso es lo que él quería hacer. Y en el Salmo 40 no nos habla de cuerpo, pero nos habla de oreja. Y nos dice que David, en este acto voluntario de ser siervo, de ser esclavo de Cristo Jesús, dice que nos hace una referencia de la oreja. Eso tú lo ves en Éxodo 21, cuando una persona voluntariamente quería ser esclavo de alguien, le hacían una mella en la oreja. Entonces aquí el pasaje lo cambia y dice cuerpo, cuerpo. Aquí Cristo, hablando a su Padre, le dice que vine porque no quisiste sacrificios, no quisiste ofrenda, y por eso me preparaste un cuerpo. Ahora, Cristo, el Eterno, viene al mundo a vivir en un cuerpo. En un cuerpo. Ahora, esto lo explica muy bien Filipenses. Filipenses dice que Cristo se despojó de sí mismo. Dice que Él se vació de sí mismo. Él tuvo un vaciamiento. Ahora, este vaciamiento no quiere decir que Cristo, en un cuerpo, entregó toda su deidad. Él no perdió ninguno de sus atributos. Él sigue siendo con todos sus atributos, sino que tomó, con todos estos atributos, siendo Cristo, Él tomó un cuerpo. Y Él vino a vivir a las limitaciones que un cuerpo tiene. Ahora, ¿esto fue más fácil que un niño de 12 años pudiera entender los planes de su padre? Las dos cosas fueron o son costosas. Para nosotros es costoso que un niño de 12 años esté definido, pero para Cristo fue costoso, ¿sí?, venir a vivir a la limitación de un cuerpo, con toda su deidad, con todos sus atributos. Esto es también suficientemente difícil. Es más, esta mañana nos hablaron del pasaje de la oración sacerdotal de Cristo y dice que Él dijo: Padre, he terminado lo que me pediste y ahora te pido ser glorificado como la gloria que tenía antes de venir. Es como que un velo le cubrió. No es más fácil, para Cristo no fue fácil, pero por amor Él lo hizo. ¿Sí? Dios Padre le pidió a Dios Hijo venir a este mundo, ¿sí?, a entregar su vida por nosotros, con todos sus atributos, con toda su deidad. Y dice que siendo hombre, no se quedó como hombre. Él pudo o quiso o se humilló. ¿Hasta dónde se humilló? Hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Esto no es un papel fácil, ¿verdad? Amén. Este también es una parte difícil. Entonces Cristo, sí, con 12 años entendió todo el plan de su Padre. Pero Cristo, sin tener cuerpo, también entendió todo el plan de su Padre. Cristo, antes de venir, sabía a qué venía y vivió en un cuerpo limitado, ¿sí?, aunque Él era Dios. Entonces, nosotros a veces vemos o recalcamos suficiente una adolescencia, pero el Rey de la Gloria puede hacer que un niño con 12 años pueda entender, ¿sí?, por lo cual, o para qué, o cómo quiere gastar esta moneda. ¿Sí? Entonces,
Dios en nosotros todo lo puede. Amén. Ahora vamos al segundo pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 3. Aquí ya no hablamos de niños, aunque siempre a Timoteo le vemos muy niño, siempre le vemos pequeño y tenemos un pensamiento que él es suficientemente pequeño, pero él no era tan pequeño, era joven. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Aquí le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Yo en este pasaje veo que Pablo está escribiendo a Timoteo algo que no puede esperar. Aunque quiero ir pronto a verte, pero necesitas saber esto, por si acaso tardo. O sea, era una cosa importante lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Le estaba diciendo: tengo un deseo, quiero estar contigo, quiero verte, quiero ir pronto, ¿sí? Pero si tardo, lo que tienes que saber no puede tardar, tienes que saberlo ya, ¿sí? Y por eso le dice: que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Aquí en Primera de Timoteo, lo que está pasando es que Pablo tiene el deseo y la convicción, seguramente, de dejar a Timoteo en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Yo veo aquí a Pablo ordenando a Timoteo, diciéndole a Timoteo lo que sería bueno que él hiciera, que sería bueno que él se quedara. Y él le ordena para que esté en ese lugar. Y toda la carta de Primera de Timoteo, vemos un consejo de Pablo a este hombre nuevo, a este hombre con mucha experiencia, pero un hombre nuevo en esta nueva tarea. Un hombre con mucha experiencia, algunos viajes, había visto, pero él aquí ahora se queda en un lugar, ¿sí? Entre otras cosas, para ordenar o corregir lo que no estaba bien, lo deficiente. Este es el propósito. Y Pablo a Timoteo le instruye, le dice todas aquellas cosas que él tendría que preocuparse, cómo él debería de tratar todas esas cosas que vemos en la primera carta a Timoteo. Yo aquí veo, en cierta manera, veo un ministerio, veo un llamado, veo una ordenanza, algo que Pablo, como apóstol, decidió hacer con la vida de Timoteo. Esto no está lejos de nosotros, no está lejos esto de nuestras vidas. Esto no es un texto que viene aquí que es imposible para nosotros. Esto no es un texto que no entendemos, que no sabemos. No, esto es un texto que entendemos muy bien y que algunos de nosotros deseamos. Nosotros deseamos ser útiles. Nosotros deseamos personas donde se pone una confianza. Nosotros deseamos ser, ¿sí?, personas que otros de nosotros ven en nosotros, que podemos realizar algo. Porque si todo dependiera de nosotros mismos, ¿quién de aquí se ve no capaz? Tú seguramente te verás mejor que el que está sentado a tu lado. Pero aquí hay una ordenanza, hay una palabra, hay una disposición y ahí se queda. En nuestras vidas pasa igual. En nuestras vidas, en algunos de nosotros, hemos recibido un llamado de hacer cierta cosa. Estar en cierto lugar, dedicarnos a cierta situación. Y yo creo que aquí hay personas que están en esta situación. Por lo general,
cuando a nosotros se nos ordena para hacer cierta tarea, cierto ministerio, yo creo que nosotros lo abrazamos ¿cómo? Con mucho entusiasmo. Hay mucho entusiasmo en lo que hacemos, porque simplemente de pensar que alguien, ¿sí?, en muchos casos es Dios mismo hablándote y mandándote, enviándote. A veces Dios trata contigo y te dice a ti lo que tú debes de hacer, pero tú no estás solo y tú tienes que exponer a otros, ¿sí?, lo que Dios te ha dicho a ti que debes de hacer, ¿sí? Y esto necesita una confirmación de Dios a otros para que a ti te apoyen. Pero a veces son personas, hombres, que sienten en su espíritu que son de Dios y cuentan contigo para hacer cierta tarea, cierta situación. Y tú te animas, coges mucho ánimo, mucho gozo y se lo cuentas ¿a quién? A todos tus amigos. ¿Sabes qué? Y cuentas la situación, cuentas a uno, a otro, porque crea en ti un entusiasmo. Yo puedo ver a Timoteo igual. Yo puedo ver a Timoteo entusiasmado, pero le puedo ver también con una tarea suficientemente difícil. No era un plato de buen gusto lo que Timoteo tenía que hacer en Éfeso. No era algo fácil, era algo complicado. Era establecer otra dirección, era establecer otros consejeros, era establecer otros maestros, era quitar a aquellos que no hacían bien para poner a otros que hacían bien. Era una tarea suficientemente complicada. Si nosotros leemos la segunda carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo es un poco diferente, su comienzo es un poco diferente. Y lo que Pablo trata en la segunda carta de Timoteo no le habla tanto de llamado, le habla de su vida personal. Él empieza en la carta hablándole de cosas personales, de cosas que pueden ser tal vez exhortaciones que Pablo está haciendo a Timoteo, porque tal vez Pablo no vea a Timoteo en esa fortaleza, en ese fuego. Le ve ahora en una manera un poco diferente. ¿Por qué? Pues seguramente tuvo muchos problemas y uno de ellos lo recalca muy bien. Y Pablo le aconseja y le dice, no mires que eres joven. ¿Sí? Puedo entender yo que en esta iglesia de Éfeso ya había hombres mayores, ahí habría hombres con una posición, y ahí llega Timoteo, que se supone que no era tan joven, pero era joven a comparación de otros, y le deja con una tarea difícil. Y Pablo tiene que animarle, tiene que decirle cosas importantes para que él entienda. Él le dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo tal, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él le dice, versículo 8, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Retén la forma de la sana doctrina que oíste de mí. Guarda el buen depósito de la fe, versículo 14, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Yo veo aquí una instrucción buena. Ahora no le veo a Pablo diciéndole a Timoteo cuál era su parte en la iglesia. Ahora veo a Pablo diciéndole a Timoteo qué cosas él tenía que avivar, tenía que no avergonzarse, tenía que recordar que él tenía fe del don que había en él. Yo veo aquí una exhortación. Esfuérzate en la gracia. Aquí no le está diciendo Pablo a Timoteo, no está tratando de animarle emocionalmente. Él no le está dando una lección emocional. No le está diciendo, como se dice a los futbolistas en la final de la Champions, ¿sí? Ellos os ganaron, pero vosotros, y cogen personas y ponen una película o cierta cosa que estimula, ¿a quién? Al equipo a ser potente, entendidos, colaborando en un periodo corto de tiempo, de 2 horas para vencer. No está dándole un mensaje emocional. No está diciéndole, anímate, simplemente en un periodo corto de tiempo. Aquí Pablo está hablando a Timoteo a su entendimiento. No está hablando tanto a su emoción. No está tratando de crear una chispa emocional en él, porque emocionalmente se vendría abajo. Está tratando de crear en él un entendimiento de quién él es en Cristo Jesús. Tú eres que recibiste de tu mamá, tú eres lo que recibiste de tu abuelita, tú eres lo que la imposición de manos se te puso. Tú eres lo que Dios ha hecho. Anímate. Tú cuando le dices a alguien que se esfuerce, que se anime, ¿por qué se lo dices? ¿Porque le ves a tope? No. Tú este mensaje le tienes para aquellas personas que igual no están a tope. Igual Pablo estaba viendo a Timoteo no a tope. ¿Sí? No a tope en términos de fortaleza espiritual. Y por eso le está exhortando. No le está diciendo, no, le está poniendo en valor. Le está diciendo, hermano, tú puedes. Hermano, yo conozco tu trayectoria. Hermano, yo conozco el don que hay en ti cuando se te impusieron las manos. Yo sé quién eres. Anímate, tú puedes. Tú puedes. Yo te conozco. ¿Qué quiero decir hasta ahora? Nosotros debemos entender muy bien la esencia del por el que hemos sido llamados. El llamamiento de Dios a nosotros no se trata de ti. No se trata de que yo esté bien. No se trata ni siquiera de mi ministerio. No se trata ni de mis gustos, ni se trata de lo que siento. Se trata de su cuerpo y se trata de su casa. Se trata de su tarea, se trata de su pensamiento, se trata de sus caminos, se trata de su palabra, se trata de su espíritu,
De esto es lo que se trata en nuestro ministerio. No se trata de tener una obra muy bonita y descansar. No se trata de esto. No se trata de que yo... No, se trata de su obra. Se trata de su casa. Se trata de su hogar. Se trata de su caminar. Se trata de sus pensamientos. De todas estas cosas que nos han hablado. Se trata. Si nosotros no entendemos muy bien la esencia de nuestro llamado, podemos llegar a un quebrantamiento de parte de Dios. Tenemos que entender la esencia de nuestro llamado. No estoy hablando de presunción, estoy hablando de prevención, estoy hablando de estar prevenidos, estoy hablando de ser reales, estoy hablando de la vida de Dios en ti y en mí. Estoy hablando de esa necesidad que yo tengo, de que debo de portarme en la casa de Dios. ¿Cómo debo de hacer en la casa de Dios? ¿Cómo debo yo de expresar dónde estoy yo? Yo tengo que tener convicción de que estoy definido, que si me quieres encontrar, yo estoy en las tareas de mi Padre. Tener este convencimiento en el corazón de que estoy y quiero estar en las tareas de mi Padre. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Aquí Pedro está hablando de padecimientos, en lo que está hablando. Y él divide en dos partes estos padecimientos. En la primera parte, él habla de un padecimiento por ser creyentes, desde el versículo 12 en adelante. Y la segunda parte, en los versículos 17 y 18, él está hablando de un sufrimiento, de un padecimiento que tiene que ver con un juicio, tiene que ver con una sentencia. Tengo que explicar aquí que la sentencia que nos habla este pasaje no tiene causa de condenar. Es una sentencia o es un juicio de medir. No tanto de condenar, sino de medir. Es un juicio de medida. Dios, en este capítulo, en este pasaje, Pedro nos está diciendo, inspirado por Dios, es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Ahora, este tipo de juicio no es condenatorio, es un juicio que tiene que ver un juicio con medida. Saber medirnos para saber dónde estamos. Efesios nos habla a nosotros y dice que lleguemos a la unidad de la fe, capítulo 4, versículo 13, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del pleno Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos habla de una medida, la medida de la plenitud de Cristo. Un hombre maduro a la medida de la plenitud de Cristo. Nuestra comparación no es entre nosotros. Nosotros nos comparamos entre nosotros, ¿sí? Y todos nos vemos inferiores a los demás. No, siempre tendremos una tendencia de vernos al revés, superiores a los demás. Ahora, nosotros no somos medidos
con el mundo. Nosotros no somos medidos entre nosotros. Nosotros necesitamos ser medidos con Cristo. La Iglesia tiene que medirse con Cristo hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una medida para nosotros y la medida es Cristo Jesús. La medida es cómo estamos nosotros en la casa del Padre. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud en la casa del Padre? Mira, yo me arrepentí hace más de 30 años y desde ese momento creo que sirvo al Señor. Empecé con mucha pasión, pero no tenía menos ignorancia, era totalmente ignorante. Era joven, tenía fuerza, tenía pasión, me faltaba entendimiento, era muy ignorante, cometí muchos errores, muchos defectos, seguramente que he herido a algunos y estoy seguro que algunos me han herido a mí. En el proceso de madurar, sin querer, nos vamos hiriendo unos a otros. La mente de un apasionada, pero ignorante, es una trampa. Yo en estos años he tratado de luchar por mantener mi pasión y a la misma vez ganar sabiduría. Estas son dos cosas que por una he luchado, que no se pierda, pasión, por lo que Dios me encomendó. Pero también he necesitado muchas veces de armarme o de ser lleno, de buscar esa sabiduría que no tenía porque era ignorante. Y todas estas cosas creo que me han ayudado a acercarme un poquitín más a la medida que Cristo pide. Y es donde yo quiero vivir. Yo quiero vivir en esa medida. Recuerda que la medida tiene muchos factores que puede cambiarla. Nosotros somos personas que sentimos. Somos personas que tenemos pareceres. A veces lo que sentimos está por encima de lo que dice la palabra. A veces un sentir nos distorsiona. A veces un parecer nos distorsiona. Y a veces entre sentires y pareceres nos comemos la medida. La medida pierde el valor. Como debe de ser, lo dejamos debajo de lo que siento. O lo que yo no veo mal, lo pongo encima de lo que debe de ser. Y como yo algo no lo veo bien, entonces esto lo pongo debajo. Pero si yo algo no lo veo mal, lo pongo encima. Y cuando alguien viene a decirte, hermano, tú le dices, yo esto no lo veo mal. Estamos a veces midiéndonos con el pensamiento de otro. Si otro lo ve bien o si otro lo ve mal. Lo importante es el diseño original. Lo importante es la palabra de Dios. Esto es lo importante. Nosotros no tenemos la autoridad de por lo que sentimos saltarnos o pasar por alto lo que Cristo dijo. Nosotros podemos ver durante toda la Biblia que Dios a muchas cosas le ha dado una medida. El arca de Noé tenía una medida y el arca del pacto tenía una medida. Y el tabernáculo tenía una medida. Y a Juan y a Ezequiel
se les dio una caña de medir y se les dijo: ve y mide el templo, el altar y a los que adoran en él. Dios trabaja con medidas. No entendemos muy bien nosotros estos, pero la medida de la plenitud de Cristo. Esta tiene que ser esta caña de medir en nosotros. La plenitud de Cristo. Medirnos con cuán avanzados estamos en la unidad de la fe. Cuán avanzados estamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Cuán maduros somos en relación a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia es el original. ¿Amén? Este es el original. Hoy en día hay muchas copias de muchas cosas, ¿verdad? Hoy todo lo copian. Pero el original, ¿qué es lo que hace? Detecta lo que no lo es. Eso es lo que hace el original. El original es el que trae luz. El original es el que trae dirección. El original es el camino. El original son los pensamientos de Dios. Este es el original. Es el original. Mira, yo he conocido personas que por lo que han sentido se han perdido. ¿Tú conoces alguna? Yo sí. Han sentido, han seguido lo que han sentido y se han perdido. Por eso, nosotros como miembros y como congregación necesitamos medirnos con el original. Yo me animo, y te animo a ti, a saber cuáles son las medidas de la plenitud de Cristo. La medida es Cristo en sí. A veces nos quedamos cortos en la medida, a veces nos pasamos en la medida. Mira, en la Biblia vemos pasajes, historias de personas que trataron de hacer algo que Dios no les había pedido. Y eso es pecado. Ese es el pecado de la presunción, es hacer algo que Dios no me pidió. Hay un pecado que se llama rebelión, que es no hacer lo que Dios me pidió. Pero hacer lo que Dios no te pide también es un pecado, y es un pecado de presunción. Los hijos de Aarón, ellos tuvieron un pecado de presunción. Nadab y Abiú, estos chicos tomaron incensiarios y después de poner fuego en ellos, fueron sobre el incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Dios no lo había ordenado. Tenemos que estar en la medida. No podemos salirnos de la medida por arriba, ni podemos salirnos de la medida por atrás. Debemos de estar en la medida. Nosotros tenemos que estar convencidos en la palabra de Dios de lo que Él pide de nosotros, de cuál debe de ser el lugar donde tenemos que estar y qué tenemos que hacer en el lugar donde estamos y cómo tenemos que tratar cierta situación. Nosotros tenemos que estar en la medida. Cuando nosotros miramos bien, estudiamos bien la palabra de Dios, ella siempre nos va a marcar dónde nosotros estamos. Un sentir no es más que
que la palabra de Dios. Un parecer no es más que la palabra de Dios. Entonces, este niño con 12 años, él dijo muy sencillo: yo quiero estar en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, en los pensamientos de mi padre. Yo sé para qué vine, yo sé cuál es mi tarea, yo sé cuál es mi camino, yo sé dónde debo estar. Esto es lo que le pidió Pablo a Timoteo: que sepas conducirte en la casa de Dios. Cuando yo llegué a Rusia, yo tuve que aprender protocolo. No valía de cualquier forma. Yo llegaba a una casa que me invitaban y me tenía que quitar los zapatos. Yo no podía decir: no, es que yo soy español y me voy a poner malo. No, me tenía que quitar los zapatos. Yo no podía decir: no, pero es que yo soy creyente. No, te tienes que quitar los zapatos. En Rusia hay una cultura de quitarte los zapatos. ¿Sí? Y yo no podía decir: no, es que yo... y no me quito los zapatos y ofendo a los dueños de la casa, porque la cultura del país, ¿qué es? Quitarse los zapatos. No importa quién eras, no importa quién seas. Si no quieres ofender a los dueños de los que te invitan, te tienes que quitar los zapatos. Eso es protocolo, lo tuve que aprender. Ahora llego a la casa y me quito los zapatos, hasta la mía me los quito. Me quito los zapatos hasta en mi casa cuando entro. Es protocolo. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar también un poco de protocolo en la casa de Dios. La casa de Dios tiene un protocolo. La casa de Dios tiene un caminar. La casa de Dios tiene unas características. La casa de Dios tiene un orden. Amén. Estamos en la casa del Dios viviente. Y hay un orden en la casa del Dios viviente. A veces porque sentimos un poco de fuego en un momento como este aquí, pensamos que esto es todo. No. Sentir fuego no puede comerse el orden. Sentir fuego no puede comerse el protocolo. El orden es importante. Es importante la manera que Dios ha dicho. Dios tiene la capacidad de bendecirnos a nosotros con dones. 1 Corintios 12. Y en 1 Corintios 14 Él tiene la capacidad de decirte cómo hace falta utilizar esos dones. Orden. Orden. Cuando hablo de la casa de Dios, no hablo de paredes. Hablo de una naturaleza especial. Hablo de la casa del Dios viviente. La casa de Dios tiene una particularidad y es que es una casa de vida. Y su esencia es vida. Y todo lo relacionado con Dios es vida, palabra viviente, el Hijo del Dios viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Todo con Dios es vivo, vida. Yo creo que la palabra vida en medio de nosotros ha entrado a una manera simple. Hemos simplificado la palabra vida. Y la palabra vida en nosotros tendría que ocupar un lugar mucho más excelso, mucho más delicado, mucho más profundo, la palabra vida. A veces simplemente es decir, yo tengo la vida de Dios. Y quiero explicarte esto con un contraste. ¿Te duele la cabeza?
¿Y cuál es tu expresión? Cuando te duele la cabeza y se lo dices a alguien, ¿qué le dices? No veas cómo me duele la cabeza. ¿Sí? Pero si tú estás enfrentando una enfermedad mucho más profunda, un cáncer, no simplemente vienes y dices, tengo cáncer. No. El cáncer, esta palabra, esta enfermedad, se revaloriza en nosotros y trata de pararnos, trata de hundirnos, trata de quitarnos la esperanza. Vemos un frontal de muerte, vemos un frontal de sufrimiento. Revaloriza esta palabra, esta enfermedad en nosotros. Tenemos que revalorizar la palabra vida en nosotros. Esta palabra vida que cree en nosotros la vida de Dios, que se pueda ver en nosotros la vida de Dios. No hablar simplemente de, sí, yo también soy creyente. No, la vida de Dios en nosotros. Ser participantes, dice 2 de Pedro, de la naturaleza divina. Ser participantes de la naturaleza divina. Una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Una naturaleza diferente. La palabra nuevo en la Biblia tiene dos explicaciones o tiene dos definiciones. Una es nuevo con un término de tiempo. Esta palabra es cronos. Y tiene una explicación que tiene que ver nuevo con un término de naturaleza. Esta palabra creo que es kainos. Y esto lo cambia todo totalmente. Cuando Pablo está hablando a los efesios y le dice, el nuevo hombre, no está hablando de un tiempo, que fuiste viejo y ahora te haces nuevo. No, el nuevo hombre está hablando de una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. No tiene que ver con cronología, tiene que ver con determinación. No tiene que ver con cronología. ¿Sí? Cuando esa palabra que dice ahí nueva naturaleza, no quiere decir que era viejo y se hizo joven. No está hablando de tiempo, está hablando de naturaleza. Ahí no hay cronología. Ahí está hablando de una nueva composición en nosotros. ¿Tú sabes lo que es la fosilización de un árbol? Mira, yo no sabía esto, pero fui a Mongolia con mi hermano Rodolfo, que está en el Señor, que no paraba de hablar, pero aparte de eso, él sabe mucho. Y vimos una piedra extendida en medio del desierto, que era como forma de árbol, pero era piedra. Era el mismo tamaño que un árbol, ¿sí? Era una especie de tronco que estaba por trozos y había muchos. Y él me dijo, le dije, mira, parece un árbol. Y me dijo, ¿tú sabes lo que es la fosilización de la madera? Me dije, Rodolfo, me dijo, sí, mira, esto pasa cuando el árbol cae, ¿sí? Y el árbol queda debajo de tierra. Entonces no le llega al árbol oxígeno. Y a través del agua que cae, se filtra por la tierra y empieza a caer sobre esa madera este agua compuesta de minerales que tiene el agua. Y llega un momento en que el árbol hace clic y ya no es madera, es piedra. Esto le pasó a Pedro, ¿no? Pedro le dijo, tú eres una rama que la mueve el viento, pero ahora vas a ser una piedra. Fosilización tiene que ver con una nueva naturaleza. Aquí no está hablando de tiempo el nuevo hombre, está hablando de naturaleza.
Dios no fue viejo y nuevo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando hablamos de una nueva generación, puede ser una persona joven con 12 años y puede ser un abuelito con barba con muchos años. Una nueva generación, una nueva naturaleza. Ha habido un clic. No te has hecho nuevo, no te has hecho joven de viejo. No, ha cambiado tu naturaleza. Ahora eres piedra. Ahora eres no alguien movido por el viento. Esto es lo que Pablo les habló a los corintios cuando le dijo: nosotros somos colaboradores, porque ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dijo, no, nosotros somos colaboradores de Dios. Dice, vosotros sois labranza y edificio de Dios. Él le estaba poniendo dos alegorías para poder explicar cómo un hombre, ¿sí?, un hombre carnal, ¿sí?, puede llegar a ser un hombre espiritual. Y él pone dos alegorías, les habla de plantas y les habla de edificio. Y Pablo dice, en la labranza yo fui el que sembró. En el edificio yo soy el arquitecto. ¿Sí? Vemos ahí usando Pablo dos alegorías para que los corintios pudieran entender, porque él dice, no puede hablaros como a espirituales, estuve a hablaros como a carnales y os tuve que dar leche, aunque quería haberos dado algo sólido. Y le pone estos dos ejemplos para que ellos entiendan, ¿sí? Labranza y edificio. Si tú vas a hablar a alguien de plantas, traes una planta y tienes un ejemplo. Si tú vas a hablar a alguien de piedras, traes una piedra y pones un ejemplo. Pero si tú vas a hablar a alguien que tiene una vida carnal y llega a ser una vida espiritual, por eso Pablo utiliza esos dos ejemplos, esas dos alegorías, labranza y edificio. Y Pablo en una es el que siembra, en otra es el que construye. Y él dice, sobre la base, como arquitecto, sobre la base no se puede cambiar. La base no se puede cambiar. Sobre la base se puede construir. Cada uno de nosotros debemos de construir. Y el mensaje ahí es, mira a ver cómo construyes. Y él habla de diferentes materiales. Entonces, naturaleza, una nueva naturaleza. No tiene que ver con cronos, tiene que ver con kainos. Naturaleza. Es un cambio, un clic que nos hace ser diferentes. Esta nueva naturaleza es toda aquella persona, no importa la edad. Para nosotros una nueva generación tiene que ver con personas jóvenes que están en medio de nosotros y les vemos como nuestro futuro y es una nueva generación porque viene detrás de nosotros. Y políticamente esto se mira así, pero espiritualmente la nueva generación, la nueva naturaleza no tiene que ver con edad, tiene que ver con la construcción, con la llenura de Dios en nosotros. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando nosotros somos de esta misma naturaleza, hay vínculo. ¿Tú te has dado cuenta de esto? Cuando estás en la misma naturaleza hay un vínculo. Hay un corazón que quiere sentir lo que siente el que está a tu lado. Quiere sentir lo que siente, ¿dónde estamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos? Hay un corazón que quiere estar conectado. Porque hay una nueva naturaleza. Hay una nueva naturaleza. Por eso, aquí podemos estar diferentes edades, diferentes sexos. Y aún así, podemos estar sintiendo una misma cosa. Porque es una naturaleza. El punto de identificación entre nosotros no está porque somos iguales. El punto de identificación dentro de nosotros es porque tenemos la misma vida dentro de nosotros. Tenemos el mismo espíritu dentro de nosotros. Yo quiero
invitarte a que mires este libro. Que este libro pueda decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Que este libro sea importante para nosotros, que este libro nos defina, que este libro hable de nosotros, que nosotros mostremos este libro cuando vivimos. A nadie de aquí se nos ha dado la oportunidad de crear nuestra propia vida. A nosotros se nos ha dado una vida nueva y nos ha dado la responsabilidad de poder cuidar esa vida que hemos recibido. Este es el negocio de la casa de Dios. Vida, la impartición de la vida, el desarrollo de la vida, la multiplicación de la vida. Todo en la casa de Dios tiene que ver con vida. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Primera de Juan dice, el que tiene la vida, lo tiene todo. El que tiene la vida, lo tiene todo. Nosotros a veces estamos más preocupados por otros que por uno mismo. Mira, la primera vez que me subí a un avión, escuché el mensaje de la azafata. El mensaje de la azafata, ¿sabes qué dice? Me pareció ridículo. En caso de que haya despresurización en la cabina, si estás con un niño, ponle la máscara al niño y luego póngasela usted. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Póngase usted la máscara y después póngasela ¿a quién? Al niño. Y nosotros decimos, yo primero mi hijo. Pensamos que somos sabios, ¿sí? Pero somos ignorantes. Porque ¿cuánto tiempo vas a vivir en esa cabina sin máscara? ¿Sí? Tal vez por esto Pablo le dijo a los ancianos de Mileto, en Hechos 20:28, mirad por vosotros mismos. Esto se lo dijo él a los ancianos de Mileto, le dijo, mirad por vosotros mismos y por el rebaño. ¿Cómo vas a velar por otro si no velas por ti? ¿Qué vas a ofrecer a otro si no sabes conducirte? Es muy difícil. Mira, yo veo la historia de la creación y cuando veo a Adán, yo veo un hombre que fue creado para... Era un experto en la vida, en la administración de la vida, en los animales, sobre las plantas, en la vida fisiológica, ¿sí? Encima tenía en el huerto el árbol de la vida, tenía la vida de Dios en el árbol. Él era un hombre que había sido creado para transmitir vida. Esto es lo que él había sido creado. Cada mañana se levantaba a ofrecer vida. Él tiene una experiencia con la muerte. La muerte llega a él, ¿cuándo? Cuando él peca. Él peca y pasa de ser un transmisor de vida a ser un transmisor de muerte. Y él tiene que enfrentar la muerte y la primera que enfrenta, ¿de quién es? De su propio hijo. Él enfrenta la muerte de su propio hijo, Abel. Un hombre creado para vida y se convierte en un administrador de muerte. ¿Sí? ¿Cuál fue el fallo? Desobediencia. ¿Cuál fue el fallo? Pecado. ¿Cuál fue el fallo? No estar en los mandamientos de Dios, no atender a los caminos de Dios. ¿Sí?
Fue un fallo de rebelión, fue un error de rebelión, no querer escuchar lo que Dios dice, no saber cómo comportarse uno en el plan de Dios, no estar uno sometido a lo que Dios ha dicho que hay que hacer, no vivir conforme los estatutos de Dios. Entró una pequeña confusión ahí y hizo lo que no debió de hacer y se convirtió en un transmisor de muerte. A partir de ahí las generaciones mueren. A partir de ahí hay muerte. Ahora, ¿cómo Dios recuperaría otra vez este punto anterior? ¿Cómo Dios recuperaría otra vez aquel diseño eterno que Él creó? Porque Adán fue creado a la imagen de Dios. Él fue creado a la imagen de Dios. Cuando tú tienes un bebé y te dicen que se parece a ti, ¿qué haces? ¿Y la mujer qué hace? Si se parece al hombre, ¿qué hace la madre? ¿Qué dices? Mucha gente dice que también se parece, tú tratas de defenderte. Este hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios lo que quería ver en Adán el rostro de Dios. El pecado rompió esto. David tenía cara de David y Moisés tenía cara de Moisés y Elías tenía cara de Elías. Por eso vino Cristo, porque Cristo tenía la cara y es el Hijo del Dios viviente. Y Dios lo proclamó. Dios dijo: escuchadle a Él. Este es mi Hijo amado. Escuchadle a Él. Él es igual que yo. ¿Sí? Él sabe por lo que vino. Él vive en mis caminos, en mis estatutos. Él vive en mis mandamientos. Escuchadle a Él. Dios le promociona. Dios promociona a Cristo y nos invita a nosotros a mirarle a Él. Si tú miras a Cristo, si tú cuidas la vida de Dios en ti, si tú estás atento a sus mandatos, a sus testimonios, esa vida se va a desarrollar. Y si esa vida se desarrolla, seguramente se va a manifestar. No será tu habilidad, no será tu capacidad. Será a Dios dentro de ti. Y este es mi mensaje. Si nuestro discipulado solo consiste en un traspaso de materiales, un día lo abortarás también. Si nuestro discipulado es simplemente dar cosas que hacer, seguramente que llegará un momento que abortarás porque te cansarás. Nuestro discipulado tiene que ser una transferencia de vida. Nuestro discipulado tiene que ser impartir la vida de Dios con otros. Nuestro discipulado tiene que ser perseverar en la vida de Dios en nosotros. Mira, cuando la vida de Dios se va, todo cuesta. Cuesta orar, cuesta centrarte delante de la presencia de Dios, cuesta leer, cuesta relacionarte, cuesta ser amigo, cuesta ser hermano, molesta el consejo,
molesta la oración, molesta la predicación, molesta la presencia de Dios. Cuando la vida de Dios se apaga, otro lo puede ver. ¿Tú sabes que otro puede ver cuando la vida de Dios se apaga en mí? Porque ya no hago lo que hacía, ya no tengo pasión por lo que tenía. Ya mi búsqueda no es la misma, mi oración ha bajado, mi ilusión la perdí. Todo molesta. Cuando uno pierde la vida, y por desgracia lo veo mucho de personas que me duelen, uno quiere correr, pero cuando la vida de Dios no está, tú estarás incómodo en cualquier congregación. En cualquier lugar donde estés, estarás incómodo porque la vida de Dios no está. Y yo quiero que te pongas de pie. ¿Puedes? Échale la mano encima al que está a tu lado. Y dile a tu hermano que está a tu lado, no hagas nada que aborte la vida de Dios en ti. No hagas nada que aborte la vida de Dios en ti. El pecado aborta la vida de Dios en nosotros. ¿Sí? Nuestra crítica aborta la vida de Dios en nosotros. ¿Sí? Nuestro desprecio por el hermano aborta la vida de Dios en nosotros. No hagas nada que aborte la vida de Dios en ti. Si guardas la vida de Dios en ti, yo estoy seguro que todo lo verás debajo de la palabra de Dios. Y a todo lo que tú veas aquí, dirás, amén.